Buenos días con usted, con todos los miembros de la Asamblea Nacional, los colegas asambleístas, también quienes están presentes aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y quienes por los medios de comunicación esta sesión y este debate. Diría, asambleístas, que seré muy breve, muy conciso para dar tratamiento al veto de una ley que, desde mi punto de vista, solo tiene cosas positivas para los ciudadanos de este país. El enfoque con el que fue hecho esta ley y presentada en el gobierno anterior tenía el objetivo de que el Estado no pueda estar por sobre el ciudadano y que el Estado no interfiera en la vida de los ciudadanos con trámites odiosos, impertinentes y que muchas veces nos quitan el tiempo. Eso no significa que el Estado pierda lo que debe hacer, que pierda la facultad de la rectoría, la regulación, el control cuando así sea necesario, pero que cuando lo tenga que hacer también los haga en los canales que hoy los utiliza la mayoría de la población y que aún más ampliando este concepto, que los utilizan sobre todo las nuevas generaciones que están trabajando sobre temas de gobierno de la información, sobre temas de gobierno electrónico, en lo cual muchas veces o con lo cual muchas veces no necesitamos la presencia física en una institución para hacer un trámite, sino que lo podemos hacer trámites en línea. En ese sentido, y este es un tema fundamental que quiero dejar remarcado en esta intervención, asambleístas, que es muy importante que lo tomen en cuenta, cuando un pleno de la Asamblea Nacional, esta o cualquier otra asamblea, cualquier otro legislativo del mundo, que tiene posiciones evidentemente distintas y que es en la diversidad de estas posiciones donde se enriquece el debate, cuando un pleno de esas características, teniendo posiciones y enfoques distintos, coincide con una votación unánime sobre un texto de ley, hay que preguntarse qué es lo favorable que tiene ese proyecto de ley para que haya sido votado de manera unánime. Sucedió así con las reformas que nosotros planteábamos, o la ley anticorrupción, que me parece que teniendo un pronunciamiento unánime de este pleno, creo que con mal concepto el Ejecutivo hizo un veto total. O este caso, que teniendo una votación unánime en la Asamblea Nacional, se plantea un veto sobre una ley que, insisto, solo trae beneficios para el ciudadano. Más allá de ese elemento que en lo político es sustancial, haber tenido una votación unánime en la comisión, una votación unánime en el pleno sobre esta ley y en este momento un veto, nosotros hemos hecho el análisis de responsabilidad que nos exige la ley, que nos exige también nuestra conciencia, sobre qué de lo vetado por el Ejecutivo conviene rescatar y cuáles de los vetos del Ejecutivo no conviene rescatar porque es mejor para el ciudadano la posición que plantea la Asamblea Nacional. Insisto, mejor para el ciudadano, no mejor para los asambleístas, o no porque los asambleístas tuvimos ese criterio, sino que porque los asambleístas en ese momento juzgamos con mejor criterio un texto para bienestar del ciudadano. Siendo así, a donde quiero llegar, asambleístas, es que teniendo un texto sobre una ley que fue votada de manera unánime, hemos hecho el análisis de responsabilidad de ese texto de veto. Ese texto de veto, por favor, si me apoyan con unas 2 diapositivas, ese texto de veto incluye 20 observaciones, de las cuales hemos revisado todas las observaciones y creemos que cabe allanarnos en 11 de esas 20 observaciones. ¿Cuál es el espíritu general? Lo voy a explicar después en detalle, pero el espíritu general de esas observaciones es que mejora el texto aprobado por los asambleístas. Pero sostenemos y les planteamos a ustedes el apoyo también unánime para la ratificación de los textos donde creemos que la posición de la Asamblea Nacional es mucho mejor para el ciudadano, y esto se da en 9 casos, en 9 textos, en 9 objeciones. Voy entonces al detalle para poder ya al final mocionar la votación sobre este tema. ¿Cuáles son los elementos, los 11 elementos en los que nosotros estamos buscando el allanamiento? El primero tiene que ver con el artículo 4, donde se pide que la administración pública también de oficio pueda iniciar elementos de disminución de trámites. Es evidente, lo puede hacer, lo estamos aceptando. El siguiente, en el artículo 6, cuando habla de los planes para la simplificación de trámites, porque este es un elemento importante, le estamos exigiendo a toda entidad pública que haga un plan para la simplificación de trámites. El Ejecutivo cree que en esos planes también se debería hacer un análisis costo-beneficio de los trámites que se van a eliminar. Nos parece adecuado, lo estamos incorporando. En el artículo 7 están pidiendo que, recuerden esto, asambleístas, para también la promoción de esta ley, nosotros hemos dicho que ya no hay ministro que pueda, por su criterio, querer implementar un trámite, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Los trámites tienen que estar creados en ley, en decreto ejecutivo o por vía ordenanza.
Pero sí es cierto, y aquí compartimos el criterio del Ejecutivo, de que eso no quede abierto para las juntas parroquiales rurales, porque de alguna u otra manera ahí lo que podemos tener también es juntas que quieran vía ordenanza poner algunos trámites que para el caso de sus competencias no advertimos necesarias. Estamos acogiendo el texto del Ejecutivo. El veto dispone que mejora la redacción del artículo 7, básicamente ahí lo que señala es que se elimine al registro oficial. Poníamos nosotros un elemento, que el registro oficial verifique que todo nuevo trámite sea como lo establece la ley, pero es cargarle de alguna obligación adicional que no tiene el registro oficial, que más bien debe tener quienes, ¿no es cierto?, envían la información al registro oficial. Por lo tanto, nos ha parecido también pertinente y hemos acogido ese texto. En el siguiente artículo, cuando estamos hablando en el acápite, el artículo 11, hablamos de que los actores privados que sean delegados de una potestad pública también tengan por obligación que acoger las disposiciones de la Ley de Simplificación de Trámites. Nos parece pertinente, lo estamos asumiendo. En el siguiente texto del artículo 11 también planteamos que plantea el Ejecutivo que se mejore la redacción sobre la aplicación de los plazos en relación con el Código Orgánico Administrativo. Nos parece pertinente, lo estamos acogiendo. El Ejecutivo plantea en su veto que se establezca que el registro de trámites se incorpore al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y se le delegue a la emisión del reglamento para su regulación. Nos parece adecuado, lo estamos acogiendo también. En el caso de los registros de datos públicos, cuando la ley habla de los registros de datos públicos, en su artículo 19, el Ejecutivo plantea que se encargue de la regulación del plazo y las formalidades para las conexiones entre las entidades públicas del Sistema Nacional de Registro de Datos a la entidad que presida ese sistema. Nos parece adecuado, no podemos otorgarle esa facultad a otra entidad, sino la que preside el sistema de datos. Por lo tanto, estamos planteando ahí acogernos a este texto. Finalmente, aclara que las bases no deben reposar en el registro civil, las bases de información se refiere, sino que son mecanismos de interoperabilidad, lo cual es correcto. Cuando hablamos de interoperabilidad, no importa dónde está de alguna u otra manera alojada esa base de datos. Lo importante es que las entidades públicas tengan interoperabilidad y sobre esa base puedan hacer lo que plantea la ley, y es que no nos atosiguen a los ciudadanos pidiéndonos copia de la cédula, cuando las entidades públicas muy bien pueden verificar si esa cédula consta en el Registro Nacional de Datos. Se otorga la competencia para la sanción de faltas administrativas a las máximas autoridades de cada institución en lugar del Ministerio del Trabajo. Nos parece también adecuado. Si el día de mañana un funcionario presenta un mal servicio en el Ministerio de Turismo, no es necesario recurrir al Ministerio de Trabajo para una sanción administrativa de ese funcionario. El propio ministro de Turismo lo podría hacer. Esa, asambleístas, la totalidad de planteamientos que tiene el Ejecutivo que nosotros estamos acogiendo en los allanamientos. Lo más importante entonces vendría en este momento, porque buscamos de ustedes apoyo, y cuando digo buscamos no me refiero como ponente de la iniciativa, no me refiero, digamos, a los proponentes de esta iniciativa que hoy no están en el gobierno, el caso del expresidente Correa, sino que me refiero a la comisión que elaboró esta ley, que es una ley con mucho más detalle, que es una ley con mucho más instrumentos útiles a la ciudadanía. Y esta comisión, integrada por distintas fuerzas políticas, me refiero a la Comisión de Régimen Económico y el Régimen Tributario, valoró que en 9 casos debemos proceder con la ratificación. ¿Cuáles son esos 9 casos, asambleístas? En el artículo 5 nos plantean una forma de redacción distinta que además tiene fallas en su redacción en el veto del Ejecutivo, por lo tanto no podemos acogerla. El texto no tiene mayor variación, pero de todas maneras al tener fallas en su redacción nos obliga a que nosotros nos ratifiquemos en el texto. Digamos, este es básicamente un tema formal. La segunda, que está relacionada con el artículo 8, el Ejecutivo sostiene que plantea el tema que se debe evitar el incremento de costos operacionales injustificados. Nos parece improcedente porque no creo que haya institución que diga que está poniendo un tema y sus costos no son justificados. Digamos, de alguna u otra manera esto cae por su propio peso, por lo tanto no estamos acogiendo esa ratificación.
La siguiente es un tema muy importante en el artículo 13, el sistema de compensación. Esta ley hace un elemento fundamental, y este es que si el Estado tiene deuda con un proveedor, por ejemplo, y el proveedor tiene deuda con el Estado por vía tributaria, por ejemplo, se puedan compensar esas deudas. Se está manteniendo el sistema, pero se elimina la norma que establece que la compensación es extintiva de las obligaciones. Si eliminamos eso, le dejamos como letra muerta al sistema de compensación. Si yo puedo compensar las deudas, evidentemente entonces el sistema debería poder extinguir esas obligaciones. Por lo tanto, nos estamos ratificando. La obligación de las entidades públicas. Se plantea que la notificación electrónica ya es una notificación basta y suficiente para que el ciudadano se dé por informado de un trámite. No es así. Está bien que el ciudadano pueda registrar una dirección de correo electrónico. Está bien que se le pueda notificar, pero se tiene que asegurar que la notificación ha sido recibida por el ciudadano, porque si no, para cualquier proceso podría violentarse el debido proceso, por ejemplo, de un tema de, de impugnaciones que quiera hacer el ciudadano. Se establece que esta ley incorpora un elemento fundamental, y es que los operadores de servicios públicos puedan ser evaluados por nosotros los ciudadanos cuando otorgamos o cuando recibimos un servicio. Como puede pasar en una entidad privada, me dieron el servicio, yo puedo calificarlo bueno, malo, excelente. Pero entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que no estamos de acuerdo es que se pida que se lleve a una reglamentación secundaria las sanciones que pueden provenir de la mala calificación de los servicios. El proyecto de ley es claro que eso lo debe hacer expeditamente el Ministerio de Trabajo. Aquí se busca de alguna u otra manera otro tema de reglamentación, por lo tanto no estamos acogiendo este tema y buscamos ratificarnos. En el artículo 31 hay un elemento fundamental, y aquí pongo una experiencia nuestra en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con la ley que busca la eliminación de la violencia contra las mujeres? Establece un sistema. Nosotros, acogiendo la observación del Ejecutivo en aquella ley, no definimos quién tiene la rectoría de ese sistema. En este momento, cuando han tomado decisiones administrativas y han eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de alguna u otra manera, la ley que aprobó este Pleno, ¿sí?, sobre la aplicación de un sistema que proteja a las mujeres de violencia, de alguna u otra manera tenemos duda dónde cae. Por lo tanto, están operando con el mismo criterio el veto hacia esta ley, y plantean que el ente rector no sea definido en la ley, sino que pueda ser definido por el Ejecutivo. Nos parece inadecuado. Estamos planteando que el ente rector, además de esta fue una sugerencia que surgió del debate, del segundo debate que tuvimos sobre esta ley, el ente rector tiene que ser claramente el ente encargado de telecomunicaciones, gobierno de la información y gobierno electrónico y sociedad de la información. No acogemos el veto. El penúltimo tema, se sustituye o se busca sustituir el término de gobierno electrónico sí, por gobierno de la información. No tiene sentido. Cuando nosotros conversamos, sobre todo con académicos, nos dijeron que claro que está reconocido el término de gobierno electrónico, pero hacia donde avanzamos es hacia el gobierno de la información, que es mucho más amplio, incorpora otros elementos, otras herramientas que hoy ya son utilizadas, por lo tanto no estamos acogiendo ese planteamiento del Ejecutivo. Nosotros discutimos mucho ante una propuesta del asambleísta Vilma Andrade, que plantea que las empresas puedan volver a tener un registro, digamos un objeto múltiple, que no se les restrinja que tengan un objeto social único. Hicimos una revisión comparada y básicamente todos los países de la región tienen objetos múltiples. De hecho, la posibilidad de tener objetos múltiples que estamos dando en la ley, la estamos planteando para que pueda haber normativa, y eso está muy bien, normativa regulatoria del órgano tributario o del órgano de la contabilidad nacional, para que no haya, digamos, malestares o malos usos de esos objetos múltiples. El Ejecutivo quiere volver al objeto único, no estamos acogiendo esa posición. Y finalmente tenemos un debate, esto es presentado por la asambleísta Jimena Peña, la bancada de Alianza País. Tenemos un problema de interpretación de los beneficios o los tiempos que corren para los beneficios de un migrante en calidad de retornado. En este momento lo que tenemos es que el órgano rector, la Cancillería, desde el Viceministerio de Movilidad Humana, plantea una forma de redacción del texto, pero la SENA está interpretando de otra forma el texto y está ocasionando problemas en nuestros hermanos migrantes. Hemos entendido claramente el problema y nos estamos ratificando en ese texto. Le queda un minuto, asambleísta. Sí, Presidenta, y voy justamente a la moción. Si pueden, entonces, por favor, mocionar.
Por lo tanto, mociono para este pleno, Presidenta, que se pueda tomar votación sobre 2 conjuntos de artículos, todos a los que me he referido sobre allanamientos que están aquí señalados y que están recogidos en el informe, que hagamos una votación y una segunda votación para todas las ratificaciones e insistir que en las ratificaciones operemos con este criterio de unanimidad que tuvo ya la Asamblea Nacional para la aprobación de este texto, y que la comisión, no lo estoy haciendo solamente como presidente de esta comisión, y que la comisión, los miembros de la comisión, les sugerimos al resto de asambleístas que podamos votar y tener los votos para la ratificación de textos que, insisto, no son textos mejores porque hayamos elaborado nosotros, son textos de mejor aplicación para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Gracias, Presidenta. Gracias, señor asambleísta.